Bueno, mis amados hermanos, al creyente le ocurren dos aspectos bien importantes. Primero la posición y luego la práctica. ¿Qué significan este par de aspectos? Primero, la posición. Significa lo que el creyente es, lo que el creyente tiene en quién, en nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición. La práctica es lo que el creyente es en sí mismo. Desde luego, la posición en Cristo es perfecta. La práctica nuestra, lo que somos en nosotros mismos, es imperfecta. Los dos aspectos dan mucho que hablar, pero me gustaría detenerme en esta oportunidad en lo que es la posición, la nueva posición del creyente. Para la persona salvada por la gracia de Dios y mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo, la nueva posición en Cristo Jesús debe ser un motivo de profunda alegría, de gran gozo, pero también de exaltación, de adoración, de gratitud con nuestro Dios y Padre. Claro que sí. Porque no olvidemos también nuestro estado anterior, lo que éramos antes de la conversión. Estábamos en un estado de miseria y de vergüenza. Pero ahora queremos ver qué nos dice la Biblia con respecto a la nueva posición del creyente. Lo que tiene el creyente, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó de entre los muertos el tercer día, que ascendió a los cielos, que fue exaltado a la diestra de Dios y que muy pronto viene. Todas las bendiciones habidas y por haber, el creyente, nosotros como creyentes, las tenemos en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Entonces comencemos, mis amados hermanos, a ver estas bendiciones en la nueva posición del creyente. El creyente, en primer lugar, es perdonado. El creyente está perdonado. ¿Dónde está el respaldo bíblico? Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En quien tenemos la redención. ¿En quién tenemos la redención? En el amado que está hablando el versículo anterior. En nuestro Señor Jesucristo y el perdón de pecado. El pecado es el mayor problema que le ha podido ocurrir a la humanidad. Es lo que ha traído esta tragedia a la humanidad, todo lo que vemos, toda esta miseria humana que hay. Pero el creyente tiene ese privilegio de estar perdonado, según la riqueza de su gracia. ¿Qué riqueza la de nuestro Dios? Él es inmensamente rico. Así es también nuestro perdón, grande, amplio, eterno. Allá en Hechos capítulo 10, verso 43, nos dice la palabra del Señor hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando del Mesías. De dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Así habían enseñado los profetas del Antiguo Testamento en cuanto al Mesías, que todos los que creyeren en él, que todos los que creyeren en nuestro Señor Jesucristo recibirían perdón de pecados. En el Salmo 32
y versículo 1 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es una bienaventuranza, es un gozo, es una felicidad desbordante el hecho de que nuestros pecados hayan sido perdonados. Cristo Jesús, nuestro Señor, murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero también en la nueva posición del creyente, Él es justificado. El creyente es justificado. Allí en Romanos 3 y versículo 28 nos dice la palabra. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Hechos 13:39 nos dice también la palabra. Hechos 13:39. Dice aquí, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, o sea, nuestro Señor Jesucristo, es justificado todo aquel que cree. Justificado. El creyente en su nueva posición es justificado. Dios, en su gracia, por un acto de fe en nuestro Señor Jesucristo, aquel que le hizo todo en la cruz del Calvario, Dios declara al que cree justo, libre de toda condenación, absuelto de toda culpa, justo por un acto de fe. Así que tenemos estos privilegios inmensos, estos privilegios que deben llenarnos de mucha alegría. Pero también no podemos detenernos mucho en cada punto porque el tiempo es siempre corto. Entonces, miremos en Efesios capítulo 1, verso 13. Ahí miramos que el creyente también es sellado con el Espíritu Santo. El creyente es sellado con el Espíritu Santo. En él también vosotros, o sea, en nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el capítulo 4, verso 30 de la misma carta, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El creyente, en su nueva posición en Cristo, ha sido sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Un sello nos habla de propiedad y de seguridad. El creyente tiene esa señal puesta por Dios, que es el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto para nosotros más adelante? De que también nuestro cuerpo, que hasta ahora no ha sido redimido, también lo será. Cuando venga el Señor, el arrebatamiento será cambiado a un cuerpo glorificado, a un cuerpo semejante al de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué garantiza esto? Pues claro, el sello del Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios y Él nos da esta prenda de seguridad que el Espíritu Santo, garantizándonos de que nuestro cuerpo también será redimido. Dice, nos habla ahí el versículo 30 del capítulo 4, que podemos contristar al Espíritu Santo de la promesa.
Sí, el pecado contrista, entristece al Espíritu Santo, pero también el Espíritu Santo puede ser apagado. Cuando nosotros no le permitimos efectuar la obra que Él quiere hacer, la obra que Él quiere adelantar en nuestras vidas. Entonces, hasta aquí vemos que el creyente es perdonado, es justificado y es sellado por el Espíritu Santo. Pero también el creyente en su nueva posesión es una nueva criatura. Un versículo que todos los creyentes conocemos y que lo sabemos de memoria. ¿Qué dice ese versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El creyente en su nueva posición en Cristo es una nueva criatura. En Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. En Cristo. Esa es posición. Nosotros tenemos esa posición envidiable, maravillosa. En Cristo Jesús, nuevas criaturas, nuevas personas. Y todo ha pasado, pero en Cristo. Pero en la práctica, todavía Luis Emilio se enoja. Todavía Luis Emilio miente. Todavía a Luis Emilio se le pega el pecado, el polvo del pecado. Eso es en la práctica. Pero en la posición es maravilloso. Nuevas personas, nuevas criaturas, nacidas de lo alto, nacidas del Espíritu, nacidos de Dios. Pero también el creyente es templo del Espíritu Santo. Qué posición nueva tan grandiosa. Templo del Espíritu Santo. ¿Dónde encontramos esa cita? Primera de Corintios capítulo 6 y verso 19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Los corintios, los hermanos de Corinto, creo que estaban ignorando de que eran templos del Espíritu Santo y estaban llevando una vida muy desordenada, dando mucho espacio al pecado. Ahora el gran apóstol les recuerda, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Eso es lo que es nuestro cuerpo, con todo el desgaste, con todas las imperfecciones que tiene, pero somos santuario del Espíritu Santo. Ahora, y nos dice aquí al final, y que no sois vuestros. No nos pertenecemos, somos propiedad de Dios, fuimos comprados a un gran precio, la sangre purísima de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenecemos, Él es nuestro dueño. Y de ahí, como nuestro cuerpo no nos pertenece, es propiedad de Dios, pues yo con lo ajeno no puedo disponer, no puedo hacer lo que quiero, no puedo vestirlo como yo quiero y no puedo tampoco usarlo a mi manera en cuanto al pecado, no. Nuestro cuerpo también tiene que ser usado según la voluntad de Dios para que a Él le glorifiquemos. Siempre la Biblia habla de espíritu, alma y cuerpo, que tienen que ser santificados. Muy bien, también el creyente es librado de la condenación. El creyente es librado de la condenación. ¿Saben, mis hermanos? La persona que no ha creído en Cristo, lo que más teme es a la condenación. Lo que más teme es a la muerte. Para la persona que no ha creído, sí, la muerte es el rey de los espantos. Porque debe ser dura experiencia presentarse delante de Dios en sus propios pecados.
Pero el creyente en su nueva posición ha sido librado de la condenación. ¿Dónde está el respaldo bíblico? En Romanos capítulo 8, verso 1. Este capítulo se abre con esa tremenda declaración. Ahora pues, dice, para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. Para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. Estar en Cristo es ser salvos, es haber creído en Él, es tener esa posición envidiable, maravillosa. Para los que están en Cristo ya no hay ninguna condenación. El creyente ha sido librado de la condenación. ¿Por qué? Porque Cristo, mi Señor, pagó en la cruz del Calvario lo que mis pecados merecían. Él murió en nuestro lugar. Allí en Juan capítulo 5, verso 24, otro versículo que el creyente se sabe de memoria. Y hablando nuestro Señor Jesucristo, dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y que luego, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Repite esta frase el Señor, de cierto os digo. ¿Qué pasa primero? El que oye mi palabra, que estamos oyendo hoy la palabra de Dios. Hay que oírla con entusiasmo. Hay que oírla como si esa palabra no fuera para otro, sino para mí y para nadie más. Y estar dispuestos con la ayuda del Señor a vivirla. Y creerle al que envió a Cristo. Hay que creer a Dios Padre que envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo, para ser nuestro Redentor. Debemos creerle. De cierto digo que el que oye mi palabra y cree el que me envió, tiene vida eterna. En tiempo presente tiene vida eterna y no vendrá condenación. ¿Por qué no viene condenación? Porque nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda. Y una deuda se la paga solamente una vez. Cristo pagó la deuda de cada uno de nosotros, mis amados hermanos, en la cruz del Calvario. De manera que ahora ha pasado de muerte a vida. Antes de la conversión, cada creyente se encontraba muerto en delitos y pecados. No tenía vida espiritual. Comía, bebía, se divertía, pero era un cadáver caminando. Pero ahora hemos pasado de ese tipo de muerte a vida, a tener vida espiritual, la vida de Cristo mismo, una vida mejor en cantidad y en calidad, vida eterna, vida nueva, vida abundante, una vida que sí vale la pena vivir. Pero también el creyente, en su nueva posición, goza de la paz con Dios. Goza de la paz con Dios. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados. Miramos en el estudio de Romanos, capítulo 1 y versículos 16 y 17, donde Pablo anota, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios. Fuimos justificados por la fe sencilla de corazón en nuestro Señor Jesucristo. Dios aplicó su justicia, nos declaró justos, inocentes delante de Él, nada pendiente delante de Dios.
Y dice, hemos encontrado paz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cómo así que paz? Sí, porque el hombre se había rebelado. El hombre no quiere hacer la voluntad de Dios, sino hacer su propia voluntad. Entonces hay un conflicto entre Dios y el hombre. Dios no tiene que reconciliarse con nadie, pero el hombre sí tiene que reconciliarse con Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, el gran mediador, vino para quitar la causa de la enemistad entre Dios y el hombre, que es el pecado. Qué gracia, qué amor de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo, por la fe en Él, hacemos la paz con Dios, tenemos esa paz hermosa con nuestro Dios. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando ya se iba, cuando ya faltaba poco para ir a la cruz del Calvario? Dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Qué palabra la de nuestro Señor. Qué legado, qué herencia. Él no tenía nada al momento de morir. Materialmente, nada. Pero ¿qué le parece a usted, mi querido hermano? Esa paz que el Señor ha dejado en su corazón. Cuando ya no hay temor de la condenación. Cuando usted tiene tranquilidad y paz con Dios, porque ha sido reconciliado justamente con Él. Disfrutamos de esa paz entonces, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero también el creyente en su nueva posición es heredero de Dios. Heredero de Dios. Asombra eso, ¿cierto? Una cosa sería ser heredero del hombre más rico de este país. Pero eso es una miseria, eso no es nada. Pero ser herederos de Dios, eso sí es otra cosa. Miremos en Gálatas capítulo 3 y verso 29. Gálatas 3 y verso 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Si somos de Cristo, claro, los creyentes somos de Cristo, y por la fe en Cristo es que somos salvos. Así como Abraham fue justificado también por la fe en Dios, del mismo modo nosotros, y por eso somos descendencia, somos linaje de Abraham. Los verdaderos hijos de Abraham no son los judíos en la carne, sino los creyentes. Y dice, y si somos linaje de Abraham, dice que somos herederos según la promesa. Herederos de Dios. Aquí mismo en Gálatas podemos ver en el capítulo 4 y versículo 7 ahí al lado. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Usted y yo, mi querido hermano, usted y yo, mi querida hermana, ya no somos esclavos de la ley. La ley nos condenaba. La ley dice, porque la paga del pecado es muerte. El alma que pecare esa morirá. Ahora, por la fe en Cristo, hemos sido hechos libres. ¿Qué dice la palabra en Juan 8:36? Así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Hemos sido libertados de la
esclavitud del pecado. Hemos sido libres de la opresión de Satanás, libres del castigo eterno. Ahora somos hijos de Dios por haber creído y recibido a Cristo como Señor y Salvador, como lo dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios por adopción y por redención. Pero también somos hijos por creación, obviamente. Pero tenemos ese privilegio de ser hijos de Dios. No hay privilegio mayor que este. Ser un hijo de Dios. Hay un dicho que dice, y es bien dicho, el hombre muchas veces lleva la felicidad puesta y no se da cuenta. Así nos pasa a nosotros los creyentes muchas veces. En esta nueva posición tenemos, pero, cantidad de bendiciones que nos debería hacer saltar de gozo, brincar de alegría, porque es algo demasiado grande si nosotros las tomamos en serio y personalmente. Y dice ahí en el 7, y si hijo también heredero de Dios, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, heredero de Dios por medio de Jesucristo. Todas las bendiciones las tenemos en la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una herencia celestial, una herencia en los cielos. Allá no hay ladrón que hurte, allá no hay polilla que mine, allá no hay nada que pueda afectar nuestra herencia. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, como dice el apóstol Pedro. Nosotros somos gente de alta alcurnia, como se dice. Nosotros somos personas de alto nivel. ¿No le parece, mi querido hermano? Por esta nueva posición en Cristo, es en Él. En sí mismos, pues no somos nada. Pero en el Señor, qué posición tan maravillosa. Y la última, porque se me agotó el tiempo, mi hermano Jimmy, es Efesios capítulo 1 y versículo 3. Es una doxología, es una alabanza. El apóstol Pablo estalla en esta hermosa alabanza. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El creyente es bendecido con toda clase de bendiciones en Cristo Jesús. ¿Qué palabra tan consoladora es esta? Bendecidos con toda bendición en Cristo, allá en los lugares celestiales. Dios nos mira como si ya hubiésemos vivido en esta tierra, como si ya hubiésemos muerto y resucitado, y ahora sentaditos allá con el Señor en los lugares celestiales. La nueva posición del creyente. ¿Qué bendiciones tan maravillosas tenemos en la persona y obra de nuestro amado, bendito y glorioso Señor Jesucristo? Esta nueva posición que tenemos debe llevarnos a, como dijimos al principio, a la adoración, a la exaltación y a la gratitud a nuestro Señor Jesucristo, que lo hizo todo por nosotros. Que el Señor le bendiga, mis queridos hermanos.